Richie, ya se acabó la hora. Chisto, chisto. Bueno, va la carreta ahora sí. El tema pilas, el tema se llama análisis crítico del discurso y lo vamos a resumir a 1000 porque la idea es que lleguemos a hacer un ejercicio. Entonces veamos lo siguiente. Entonces el dato es este. Resulta que a veces uno cree que el español solo tiene que ver con el uso de palabras, del lenguaje, de gramática, de normas y de todo esto. Y resulta que hay otro poco de factores que influyen muchísimo en la comunicación. Entonces, todas esas prácticas comunicativas dependen de qué? De las relaciones sociales, de con quiénes nos comunicamos, de dónde tomamos la información, de las redes, de la radio, de la prensa, de la gente, de todo el mundo, de las vallas publicitarias, de todo eso. Entonces, nosotros estamos muy determinados por todas esas circunstancias, por todas esas características. Y dependen de varios factores. Entonces depende, pues, si uno es hombre o mujer. Por ejemplo, por tradición ha habido mucho machismo en nuestra sociedad nuestra. Si es rico o pobre, si es de una región o de otra región. Hay una serie de factores que nos van determinando, así no nos demos ni siquiera cuenta. Bueno, un segundo dato importante tiene que ver con que la información que nos brindan esos medios, si uno no tiene cierta capacidad de análisis crítico, pues uno simplemente las toma, las acepta, las repite y a veces ni siquiera las entiende. La mayoría de la gente se comporta de esa forma. O sea, la mayoría de la gente repite lo que escucha. Y si lo escucha mucho, pues lo repite más. Y se lo interioriza creyendo que eso es lo normal. Entonces, en otra época era normal, por ejemplo, normal, totalmente normal, que, no sé, por poner un ejemplo de racismo, que los negros no se podían, en Sudáfrica, los negros no se podían subir a un bus. Y entonces el solo hecho de que se subiera era un delito, no solo era una percepción moral, no sé qué, no, era prohibida por la ley. Y a todo el mundo le parecía normal eso. Entonces, y claro, sigue pesando en la cabeza, en el subconsciente de todos, ese tipo de factores. Por ejemplo, la bronca de los venezolanos con Colombia hoy en día, debido a que creemos que son ellos los que nos están quitando el empleo y yo no sé qué más cuentos que ni siquiera se han demostrado, porque estadísticamente está probado que tampoco es así. Bueno, racismo, clasismo. Uy, hay un espécimen que es el presidente de Estados Unidos que resume todas. Sexista, xenófobo, racista y clasista. Entonces, bueno, ahora, ese es el medio en que nos movemos. Y aunque uno no lo crea, detrás de la publicidad hay demasiado de eso. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? En la medida en que uno puede analizarlo todo, y yo insisto en que esto opera para la vida en general, pues uno debe hacerse algunas preguntas, debe dudar de algunas verdades a medias. Así las cosas aparezcan todos los días en el noticiero, en el periódico, en la valla publicitaria, en todos lados, hay que dudar de eso. La verdad, hoy en día ese discurso de análisis de la realidad se ha fortalecido mucho, entonces ya gracias a las redes sociales. Y entonces ya como que no es tan simple que alguien imponga lo que piensa, así tenga todo el apoyo de la publicidad, de los medios de comunicación, de lo que sea. Entonces, bueno, ¿qué preguntas? ¿Qué tipo de preguntas nos deberíamos hacer? Una, ¿en qué contexto sucede el hecho? O sea, ¿qué circunstancias están alrededor de lo que nos están contando o de lo que nos están diciendo? ¿Cuándo ocurrió? Entonces, a ver, el contexto es supremamente útil para saber por qué la persona que escribió eso lo dijo, a qué momento corresponde, en qué época, porque las cosas no son, digamos, unívocas, no tienen un solo significado, sino que dependen del momento y las circunstancias en que se dicen o se escriben o se publican, o etc. Entonces es muy clave ubicar eso. Yo en el video doy un ejemplo que es muy bobito, pero es que es muy verdadero. Hay gente que coge algo que salió en las redes sociales hace un año y no mira la fecha. Simplemente alguien lo subió de nuevo
Y entonces la persona se indigna y escribe unas cosas bravísimas y tal, y uno dice, pero esto no puede ser verdad, esto ocurrió hace mucho, y va uno y mira, y claro, la fecha es hace tiempo. Entonces el contexto varía, pero uno tiene que aprender a leer el contexto. Esa es la primera idea. Ahora, ¿quiénes hablan y a quiénes se dirigen? Es supremamente importante porque ese quienes hablan tienen que ver con qué hay detrás de quien está diciendo lo que está diciendo o escribiendo lo que está escribiendo. Entonces, hay factores que a veces uno ni siquiera conoce, pero usted prende el radio todos los días y escucha una emisora, pero usted no sabe quién es el dueño de esa emisora que le está pagando a esos periodistas. Y entonces, difícilmente usted en el periódico El Tiempo va a encontrar una noticia mala sobre la carretera Bogotá-Villavicencio, por una razón simple, el que la está construyendo es el mismo dueño. Y lo malo es que casi todos los grandes medios de comunicación son de personas muy adineradas que mueven muchas empresas y a quienes les interesa defender los intereses de la empresa. Entonces, uno podría decir, bueno, es un ejemplo que no cabe, más bien más adelante doy otros, pero la verdad es que detrás de quién dice las cosas hay que dudar siempre. Claro, este man las dice porque le conviene, porque le sirve a él, porque tal. Eso es muy clave. O al menos identificar desde qué perspectiva ideológica o desde dónde nos cuentan eso. La tercera, ¿con qué intención se emite ese discurso? O sea, detrás de eso, ¿qué están tapando? ¿O qué están queriendo ocultar? O a veces, ¿qué están queriendo recalcar? Entonces, no sé, si por ejemplo al principio no querían cerrar el aeropuerto cuando ya se sabía que había una pandemia ni la berraca, uno dice, oye, ¿y por qué no lo querían cerrar? Y hay razones hasta personales que no sé, no vale la pena traer a cuento, pero resulta que la hermana del presidente es una altísima ejecutiva de Avianca. Y entonces, de alguna manera, dieron largas y largas y largas y por ahí entró el virus. Era fácil haber cerrado una semana antes y no hubiéramos evitado mil cosas. Pero entonces hay intereses que uno no se lo sabe y entonces uno puede leer un columnista defendiendo la idea de que no, hay que dejar abierto el aeropuerto porque por ahí es que nos llega el comercio y el turismo y no sé qué. Pero uno, si no entiende, si no analiza y si no busca, pues no se da cuenta qué intención real hay detrás de eso que están diciendo. Un cuarto factor es, se argumenta con hechos, con razones, con lugares comunes, con datos, o sea, es una opinión simple en la que pretenden manifestar algo y convencernos de algo, pero no dan buenas razones. Entonces, por ejemplo, yo vi críticas en las redes contra el alcalde de Villao que por qué no había hecho control sanitario a los presos de la cárcel de Villao. Y resulta que eso no es una función de él. Él no tiene derecho a ir a hacerle control a nadie allá. Cuando ya se presentó el problema, pues el man tuvo que intervenir y avisar a nivel Bogotá y tal, pero él no tenía ese derecho. Entonces, el tipo que argumenta con ese tipo de comillas razones, pues la verdad está desinformando. Y claro, le agrega frases que ese alcalde no sirve para nada y que no sé qué. Y la gente se cree el cuento si no es capaz de analizar que la verdad él no tenía ninguna función directa ahí en esa cárcel. Entonces, detrás de eso es, ¿hay buenas razones para creer lo que nos están diciendo? ¿O simplemente caen en lugares comunes, frases, datos, mentiras, que es lo más común? Es demasiado común, sobre todo en las redes. Y un último aspecto es, ¿por qué canal se emite este discurso? Es decir, ¿cómo nos llega? ¿Por dónde nos llega? Entonces, lo que les decía, si es el periódico El Tiempo y tiene que ver con la carretera, es importante saber que ahí jamás van a destapar nada. Ahí nos informan el hecho, se cayó el puente, porque es que no tienen de otra. Pero en los análisis nunca van a ir a buscar las razones de por qué se cayó, quién responde por eso, etcétera, etcétera. Porque depende el canal, depende quién nos cuenta las cosas. Por eso en las redes sociales es tan importante creerle a los grandes medios en la medida en que sean independientes. Y creo que ya está avisando que quedan 10 minutos. Entonces, bueno, sí, ahí está resumido lo básico. Y este ejemplo, ahí lo están viendo, sí. Sí. Es el ejemplo que iba en la guía, es el ejemplo del video. Entonces, miren una imagen como esta. Hay una modelo, que no sé, al parecer es la misma modelo, bueno, no debe serlo. Lo cierto es que es una modelo
hay un cuadrito donde dice antes que viene más oscuro, hay un después ahí adelante y acá encontramos un producto, una crema y un texto muy breve. El texto dice, una piel visiblemente más bella desde el lugar menos esperado, tu ducha. Entonces uno se pone a mirar eso y de entrada tratamos de aplicarle las preguntas que vimos ahorita. Entonces, bueno, ¿qué es primero? Es un comercial, pero impreso, de una crema para la piel, impreso, para una revista, para un periódico. ¿Qué busca? Pues bueno, busca vendernos y convencernos de que el uso de esa crema, con ese uso, pues, obtendrá una piel más bella. Y aunque no da más detalles de tersa, suave, no, no, simplemente una vez más bella. ¿Qué hay ya en la imagen propiamente dicha? Vemos que hay un cuadro, unas mujeres, y ese cuadro oscuro del antes tiene una modelo que a su vez es más oscurita, es más negrita. Y en cambio el después se ve más blanca la figura de la modelo y por supuesto no hay un recuadro oscuro. Entonces eso aparentemente como que no sería parte como del gráfico, que no tiene nada que ver. Pero la verdad es que detrás de eso ya empiezan a jugarle algo. Que la mujer visiblemente más bella, porque eso es lo que dice el texto, es la que está en el después, la que ya usó la crema, la blanca, no la negrita. Y ahí ya hay un mensaje tapadito. Ahora, no se usan argumentos textuales porque este texto es como muy genérico. No, ahí no está el problema, no está en el texto, está en las imágenes. Ahora, entonces, como no usa argumentos de texto, sino que están implícitos para hablar del producto de belleza, entonces la verdad es que están camuflando un mensaje de tipo racista con una fuerte marca ideológica. Entonces, si usted usa la crema, está más blanco y se va a ver mejor y visiblemente más bello que si es oscurito y entonces corresponde a una raza, comillas, le están mandando ese mensaje, una raza inferior. En cambio, la crema le garantiza que usted va a estar siempre entre los blancos y los que se van a ver visiblemente más bellos y tal. Entonces, uno cree que no, uno mira el mensaje y lo analiza así por encima y no se daría cuenta. Pero si uno entra a ver el detalle, sí se da cuenta de lo que realmente hay ahí. Entonces, bueno, esa es la carreta general. Y, y yo quería que vieran, nos queda cuánto, hasta ahora son las y media, pero nos quedan por ahí 5 minuticos. Entonces resulta bueno, en esta y en la próxima clase vamos a poder detenernos un poquito más, pero por ahora solo para que se hagan una idea. Esta señora Salud Hernández es columnista hace poquito, hace un mes, de la revista Semana. Ella era columnista del periódico El Tiempo. Es española. Nosotros la trajimos al encuentro del periodismo estudiantil aquí, el Colegio Cooperativo la trajo y dio una charla muy bacana porque la vieja es muy pila. Escribió en Revista Semana de hace 2 semanitas, del 22 al 29 de marzo, escribió una columna que se llama Los españoles culpables. Y aunque no vamos a poder leer todo, sí quiero que veamos cómo empieza. Incluso ustedes me ayudan, van comentando y vamos analizando. Ahora, lo que acabamos de ver se lo aplicamos a una imagen, pero eso se lo podemos aplicar a un texto también. Entonces, este se llama Los españoles culpables. El primer párrafo nomás, creo que no nos va a dar más tiempo. Deberían meterlos presos. Cada vez que veo al presidente de España y a su vicepresidente, Iglesias, me pregunto por qué Colombia no responde a una demanda internacional por diseminar el coronavirus. Son los principales culpables de que se haya expandido en Madrid a niveles incontrolables y que lo hayan exportado a Latinoamérica. Es más, avanza otro poquito, porque es que aquí está todavía más clara la idea que ella quiere manejar. La semana previa al 8 de marzo, Pablo Iglesias es el vicepresidente, Pedro Sánchez es el presidente, pero de España, y su playa de ministras incompetentes y ridículas animaban a los madrileños a secundar una marcha feminista celebrando el Día de la Mujer, pese a contar con el espejo de Italia y al llamado de expertos que lo consideraban una locura. Entonces, bueno, yo digo, detrás de ese poquito nomás, porque no alcanzamos a leer lo demás,
¿Qué podemos tratar de deducir? ¿Qué tipo de cositas? Ahí todavía no hay grandes argumentos ni nada. Pero alguien que nos diga, mira, a mí me parece que ahí ella, ¿será que ella está fijando una posición frente a lo que va a decir el resto del texto? Pregunto. ¿Alguien, alguien nos ayuda? Eh, En esa primera ah, parte que habla de que el presidente y que deberían, que Colombia tendría que poner una demanda internacional por regar el coronavirus y traerlo acá. Uno, eso lo está Eh, planteando, ¿cierto? ahí ya está exagerando, ya que Colombia no tiene el rango para hacer eso, por esa Ah, misma razón. para empezar, no lo podría hacer, para empezar, claro que no lo podría hacer. Y segundo, ¿quién es el culpable? ¿Colombia que abrió los aeropuertos? sí, claro, Porque uno dice, ¿aquí Colombia, qué velas tiene España? porque Ellos, no tomó ellos, medidas hágale, preventivas. hágale, hágale. Pues no tomó medidas preventivas porque No pues toma, en un caso pues hubiera desde el principio hubiera cerrado fronteras y ya por última instancia pues se cerraron los aeropuertos pues porque el aeropuerto es una de las entradas principales para el comercio y eso. Claro, claro, claro. Pero en este caso, sobre todo de pasajeros, ¿no? Pero a mí me parece que quien dijo ahorita es una exageración porque Colombia no puede andar haciendo, poniendo una demanda internacional que la tendría que poner todo el planeta contra China, por ejemplo. Porque es que la verdad todo el mundo lo cogió con los calzones abajo. Nadie creyó que eso fuera tan bravo, tan grave, tan Pero complicado. Estados Unidos puso la demanda. Estados Unidos es el peor ejemplo, porque ya Mm. estaba muriéndose gente a la lata en España y en Italia, y sin embargo el aeropuerto seguía abierto. Pero entonces uno dice, o comentarios como este que dice la columnista, y su pléyade de ministras incompetentes y ridículas animaban a los madrileños. Sin duda que ella está, es más, está exagerando de nuevo, está tomando partido contra el gobierno de allá. Y yo le resumo lo siguiente. ¿Quién es Salud Hernández? ¿Ella es española? Sí. Ahora vive en Colombia. Pero resulta que ella es una enemiga acérrima del presidente y el vicepresidente de Estados Unidos, de España, porque políticamente, ideológicamente, ella está en la otra orilla. Es decir, ella los detesta y siempre los critica. Y entonces aprovecha esta ocasión para decir que tendríamos que demandarlos por una razón que no es muy válida como razón, porque si alguien es culpable de que se haya venido la enfermedad somos nosotros, que teníamos que haber cerrado los aeropuertos nuestros, no ellos. O es decir, ellos lo hubieran hecho mejor, pero no es una obligación. Entonces el problema es nuestro en la medida en que lo permitimos. Entonces uno descubre que detrás, ahora uno sabe quién es ella. Ella, bueno, ya es información que no sabe todo el mundo. Ella, ella era una defensora, trabajaba para el más rico de España hace muchos años. Y a ese tipo lo metieron preso, lo encarcelaron. Y entonces desde esa época se fue para Estados Unidos a estudiar y después se vino para Colombia. Pero entonces ideológicamente ya tiene una pelea casada con Pedro Sánchez, que es un socialista, y Pablo Iglesias, que también es un socialista un poquito más radical. Entonces detrás de ese parrafito largo, uno descubre que ella tiene un interés, una intención. El texto lo escribe para los colombianos, pero detrás de eso uno adivina que hay una bronca contra ellos. O sea, ministras incompetentes, todas, no creo. Ridículas, ¿por qué? Porque salieron a celebrar Día de la Mujer, en fin. Entonces, no son argumentos válidos. Claro, ella busca algo, tiene una intención, desprestigiar a ese gobierno español que le tocó semejante chicharrón. ¿Y por culpa de quién? De gobiernos anteriores que desprotegieron la salud. Eso sí había que decirlo. Pero bueno, más adelante ni siquiera lo va a decir. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Que detrás de absolutamente todo, de la valla publicitaria más sencillita de la